Era solo un conductor de autobús escolar tranquilo, hasta el día en que se negó a seguir una orden y la mitad del pueblo se volvió en su contra. Pero cuando salió la verdad, el silencio en torno a su nombre se vino abajo. La parada que lo salvó. Cada día laborable durante 27 años, Walter Green salía de su casa a las 5:15 a.m., cerraba la verja chirriante y caminaba despacio hacia el garaje de autobuses envuelto en su abrigo gris y con un termo de café en la mano. Incluso en invierno, prefería caminar. Decía que ese trayecto lo ayudaba a ordenar sus pensamientos. El autobús número 16 lo esperaba en la esquina del estacionamiento. Siempre era el primero en llegar. Revisaba el aceite, golpeaba los neumáticos, limpiaba la cabina hasta que brillara. Si encontraba polvo, limpiaba el tablero. Si hallaba un caramelo entre los asientos, lo guardaba en la caja de objetos encontrados para devolvérselo a algún niño. A las 6:05 encendía el motor, sacaba el autobús a la carretera y comenzaba su ruta. Transitaba por calles donde conocía cada árbol por nombre. Pasaba frente a la panadería, que olía a canela, saludaba al porche de la señora Klein, quien siempre le hacía señas con su regadera. Pasaba por un lote baldío donde ahora construían un supermercado, pero que antes era campo de juegos para batallas de nieve. Saludaba a cada niño por su nombre. Si alguno estaba triste, le ofrecía un pañuelo. Si alguien olvidaba los guantes, sacaba un par de repuesto de la caja detrás del asiento. No hablaba mucho, pero siempre escuchaba. A lo largo de los años, vio cómo crecían. La niña de la mochila rosa se volvió líder de grupo. El niño de gafas, ahora vestía uniforme de básquetbol, no siempre notaban su sonrisa leve reflejada en el retrovisor. Pero un día de otoño, cuando la nueva administración decidió cambiar las rutas para ahorrar, asignaron a Walter un camino que no conocía. Fue la primera vez que sintió inquietud al arrancar, y 3 días después se detuvo, porque vio algo a lo que no podía darle la espalda. Ese otoño, el distrito escolar de Maple Hollow inició un proceso de optimización. El nuevo director de transporte, un joven especialista en logística llamado Craig Manning, seguro de sí mismo, bien vestido, con una tablet llena de gráficos, anunció cambios importantes. Yo también fui uno de esos niños que necesitaban 3 transbordos para llegar a la escuela, dijo en la primera reunión. Creo que todos merecen acceso equitativo, pero sin una logística sostenible todo se derrumba. Podemos ahorrar hasta un 12% en combustible al año y reasignar recursos. Es un paso adelante. En lugar de los recorridos tradicionales que los conductores habían perfeccionado durante años, ahora todo lo decidía un algoritmo. Walter recibió la hoja con su nueva ruta el viernes por la tarde. La leyó con atención. Subrayó un tramo en particular, uno que jamás había conducido antes. La calle Riverbend, zona industrial del pueblo. Pavimento deteriorado, sin alumbrado ni aceras. A un lado, vallas de concreto con láminas oxidadas. Al otro, una zanja profunda de drenaje. Y un único poste señalando la parada. El lunes se despertó a las 4:45 como siempre. Preparó café, tomó su termo y se detuvo un instante antes de ponerse el abrigo. En la pared, junto a la puerta, colgaba una vieja foto algo desteñida. Su esposa, con una bufanda ancha y expresión seria, de pie junto al autobús número 16. Siempre lo había despedido con la mirada. Ahora, desde esa imagen. La miró, como cada día, en silencio. Y salió. Condujo la nueva ruta, lento. El corazón le apretaba al entrar en esa zona de la ciudad. Redujo la velocidad casi al paso. Observaba por los espejos cómo cada niño saltaba desde el borde de grava hacia el suelo irregular. Al tercer día, ocurrió lo temido. Eddie, alumno de tercer grado, corría hacia el autobús para no llegar tarde. Había llovido durante la noche. El niño resbaló, su pie cayó en un hoyo de grava y se deslizó hacia la zanja. Cayó, se ensució hasta los codos, lloró y luego gritó. Walter frenó de inmediato. Encendió las luces de emergencia, salió bajo la lluvia y lo ayudó a levantarse. Revisó que no se hubiera torcido el tobillo y sacó el zapato perdido de la zanja. ¿Estás bien?, preguntó. Eddie solo asintió limpiándose la cara con la mano. Ya sentado en el autobús, Walter sacó un pañuelo del bolsillo y una nota escrita a mano. Junto a un dibujo de sol torcido, decía: «Eres genial. Gracias.
Era de otro niño, rescatada de la caja de objetos encontrados. Solo un pequeño recordatorio del porqué de su labor. Esa noche Walter no pudo dormir. Recordaba al niño aferrado a la hierba, cómo el autobús se ladeó peligrosamente al acercarse al borde. Comprendió que, si volvía a conducir por esa calle, sería responsable, aunque no ocurriera nada. A la mañana siguiente, se desvió una cuadra antes del tramo peligroso. Se detuvo frente a una tienda de comestibles, donde había acera y cruce peatonal. Salió de la cabina y explicó a los padres por qué no seguiría más adelante. Algunos negaron con la cabeza. Otros dijeron, gracias. Ese día desobedeció por primera vez, pero también, por primera vez en años, lo hizo con plena conciencia. El martes por la mañana, Walter volvió a detenerse frente a la tienda, donde la acera era segura y había paso peatonal. Salió del autobús y esperó a que llegaran algunos padres para explicarles. No seguiría por la ruta establecida. Miró sus rostros, algunos sorprendidos, otros tensos. Un padre corpulento, con un café en la mano, murmuró que todo eso era una exageración. Sus labios temblaban, pero sus ojos estaban vacíos. Otra madre, en cambio, le sonrió con gratitud, y en su mirada había algo más que simple cortesía. River Bend no es una calle para paradas escolares, repetía Walter con calma. Puede que los papeles digan que es segura, pero en la realidad es un riesgo, y yo no quiero averiguar quién será el próximo en resbalar. No los miraba directamente a los ojos, no por miedo, sino porque conocía demasiado bien lo que vería. Preocupación, duda, cansancio. Al mediodía lo llamaron a la oficina del departamento. Un despacho pequeño, con plantas de plástico, olor a papel y café recalentado. Mientras esperaba afuera, observó sus propias manos. Temblaban un poco, no por miedo, sino por la certeza de que todo avanzaba más rápido de lo que esperaba. Sabía en qué terminaría, solo no sabía cuán pronto. La jefa del departamento, la señorita Winslow, lo recibió sin sonrisa. «Señor Green, ayer usted se desvió de la ruta aprobada». Actué pensando en la seguridad. Tenemos un mapa técnico. Todas las calles han sido inspeccionadas y autorizadas. Y yo tengo ojos y sentido común. Si quiere puedo traerle fotos de esa zanja. La señorita Winslow lo miró largo rato, con cansancio, luego dijo en voz baja. Entiendo su preocupación, señor Brown. Pero si yo ahora estoy de acuerdo con usted, mañana me despiden a mí, y la ruta seguirá igual. No es tan simple como parece. Walter no discutió, solo asintió. Pero a la mañana siguiente, cuando volvió a sentarse al volante, se detuvo exactamente en el mismo lugar. Al cuarto día, un padre enfadado se acercó al autobús. En plena parada, comenzó a gritar que Walter ponía en riesgo a los niños al hacerlos caminar más, que su deber era llevarlos hasta la parada oficial. Walter se mantuvo sereno, sin alzar la voz. «Los llevo hasta donde están a salvo. Si quiere, puede llevar usted mismo a su hijo». Los vecinos oyeron los gritos. Alguien grabó con su teléfono. Al día siguiente, un video con el título «Conductor obstinado altera la ruta» apareció en un grupo local. El viernes por la mañana, lo llamaron del departamento. «Queda suspendido indefinidamente hasta nuevo aviso». En la voz de la jefa no había ira, solo agotamiento y formalidad. Walter colgó, se quitó la gorra, se sentó en la mesa de la cocina y permaneció inmóvil un buen rato. No estaba enfadado, sabía a qué llevaba todo, pero sentía como se le escapaba algo, gota a gota. El orgullo por su trabajo, por su ruta, por su autobús. Actuó según su conciencia, pero ahora estaba sin volante, sin camino, sin la rutina matinal que era casi como respirar. La primera semana sin ruta se sintió como perder el ritmo de la respiración. El despertador seguía sonando a las 4:45, y Walter seguía levantándose por costumbre, pero ya no iba al garaje. Solo se sentaba en la mesa, mirando por la ventana las farolas titilando, la niebla deslizándose sobre el asfalto.
Cada mañana se servía café en su taza vieja, la del asa agrietada. La alzaba hasta los labios y la volvía a dejar. Siempre quedaba a medio beber, como si en ese café se escondiera algo inconcluso. Volvió a leer el periódico completo, a alimentar palomas tras la puerta trasera, en silencio, con método, como si intentara llenar el hueco que le había dejado la ruta. A veces se acercaba al armario donde colgaba su chaqueta con el parche de Transporte Distrito 3. La acariciaba, pero no se la ponía. A veces miraba la foto de su esposa, que bromeaba diciendo que él conocía mejor el autobús que su propia habitación. Ella ya no estaba desde hacía 5 años, pero en el cajón de la cocina aún quedaban sus notas recordándole cosas. En el pueblo se hablaba de él. No abiertamente, pero se hablaba. Algunos creían que hizo lo correcto. Otros lo llamaban terco. Algunos padres comenzaron a llevar a sus hijos. Otros protestaron ante el departamento exigiendo volver a la ruta anterior. Walter no debatía, no respondía comentarios, no leía los grupos de internet. Solo esperaba. No decisiones desde arriba, sino tiempo, para que adentro se asentara esa sensación de injusticia. Al tercer día, lo visitó Marcus, un alumno de secundaria que solía sentarse cerca del conductor. «No sé si es verdad todo lo que dicen», le dijo. «Pero si lo es, gracias. Yo vi esa zanja. Casi caigo ahí en primavera». Dejó una bolsa con galletas sobre la mesa y se fue. Después, apareció el señor Blake, exconductor ya jubilado. «Hiciste lo que debías. No a todos les gusta, pero eso no significa que estuvieras equivocado». Y cada noche, alguien dejaba una nota en su porche, sin firma, frases breves. «No te olvidamos. Gracias por elegir lo correcto. Los niños están seguros por ti». No sabía quién las escribía, pero esas noches encendía la luz del taller, sacaba su vieja caja de herramientas y por fin empezó a arreglar el reloj que llevaba 6 años posponiendo. Los engranajes se movían, pese al polvo. Quizás él tampoco estaba tan oxidado. No sabía cómo acabaría todo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que, incluso en el silencio, no estaba del todo solo. Las reuniones del consejo escolar nunca traían multitudes, pero esa noche, el estacionamiento del edificio administrativo estaba a reventar. Autos sobre el césped, familia llegando a pie, algunos con sus hijos. En la entrada, voluntarios repartían copias de una petición. «Devuelvan a Walter». Walter se quedó en casa. No era un hombre de discursos, pero la gente fue por él. La sala de reuniones estaba llena, una fila de profesores, algunos periodistas, decenas de padres. Los miembros del consejo sentados tras una larga mesa. Detrás de ellos, el escudo del distrito y la bandera. En el ambiente, olor a ropa mojada, papel y café de máquina. Alguien dejó caer un bolígrafo. Rodó con un golpe hueco. Todos se quedaron en silencio. Hasta ese sonido parecía fuerte. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. La primera en hablar fue la directora, la señora Ellis. Sujetaba la carpeta con ambas manos, como un escudo. Su voz, clara, pero fría. «Estamos obligados a respetar los protocolos. Un conductor que se desvía de la ruta aprobada viola las instrucciones del servicio. Eso sienta un precedente peligroso». Hablaba con claridad, pero cada frase sonaba ajena, como si leyera un acta. Sin emoción. En la sala, incomodidad, tos disimulada, cabezas que se negaban. Su intervención terminó a medio camino, como si ya no quisiera continuar. Entonces se levantó un padre de 3 hijos. Sostenía una hoja con firmas, pero le temblaban las manos. Su voz era ronca, cortante. ¿Alguno de ustedes ha estado ahí, en esa calle, después de la lluvia? Eso no es una ruta, es un pantano. Él hizo lo que debía, como persona. ¿Y ustedes quieren castigarlo por eso? No hubo aplausos, solo silencio. Un miembro del consejo carraspeó. Algunos se levantaron,
Otros se sentaron, nervios. Luego se alzaron una a una madres, adolescentes, incluso un anciano, vecino de Walter. No pronunciaban discursos, contaban cosas. Uno habló del paraguas que Walter sostenía sobre los niños, otro de cómo revisaba el cochecito antes de bajar la rampa. Una mujer sacó su tablet y mostró un video, un autobús escolar derrapando junto a un terraplén, grabado un par de años atrás. La sala se quedó helada. Se olía el crujido de una puerta en el pasillo. Alguien tosió y cayó al instante. «Ese es exactamente el tramo», susurró la mujer. Walter no quiso ir por ahí porque sabía lo que podía pasar. El abogado Rickman, joven, tenso, se levantó, intentó intervenir. «Entendemos la preocupación», empezó. Un timbre. Un tono grave sonó desde el bolsillo de uno de los miembros del consejo. Se apresuró a sacar el teléfono, lo apagó, murmuró una disculpa. En la sala se movieron. Alguien rió en seco, con rabia. La tensión se rompió, no con risas, sino con un murmullo breve, irregular. Solo la señora Harris, maestra de primaria, seguía sentada en primera fila. Le pasaron el micrófono. Se levantó despacio. En sus manos una lista de alumnos doblada por la mitad. «Trabajo en esta escuela desde hace 27 años», dijo muy bajo. «No discuto los reglamentos, pero he visto cómo los niños miran a Walter y cómo los mira él, sin palabras, sin promesas vacías». Bajó la vista. Hizo una pausa. Parecía que el silencio pesaba más que cualquier discurso. «Si en este distrito hay una persona en la que he confiado a los niños sin dudar», alzó los ojos. «Es él». Su voz apenas temblaba. Nada de teatro, ni patetismo. Solo verdad, dicha en susurro. El consejo se retiró a deliberar. Algunos buscaron agua, otros se apoyaron en las paredes. Nadie discutía, nadie sonreía, solo esperaban. La espera duró casi una hora. Finalmente, las puertas se abrieron. El presidente del consejo se acercó al estrado. Por decisión de votación, se revoca la terminación anticipada del contrato del señor Brown. La ruta en cuestión será revisada. Además, invitaremos al señor Brown como asesor en temas de seguridad vial. No hubo aplausos, solo silencio. La gente se miró entre sí, alguien suspiró. A la mañana siguiente, en el depósito de autobuses, todo estaba tranquilo. Pero en el retrovisor del conductor colgaba una nota, pegada con cinta transparente. «Hiciste lo correcto. Estamos contigo». Esa misma noche, Craig Manning estaba sentado en su oficina vacía, mirando el mapa de rutas en la pantalla. La línea de la Ruta 27 seguía marcada en verde, optimizada. Pero en su cabeza no había cifras. Recordaba el rostro de Eddie aquel día, y la mirada de Walter, que no discutía, solo estaba ahí, firme. Tomó la tablet, abrió el editor y lo cerró. Solo apagó el monitor. Por primera vez, no estaba seguro de que el sistema supiera más. Cuando Walter llegó al garaje al día siguiente, todo era igual y distinto. El suplente le entregó las llaves con un gesto breve. Nadie aplaudió, no hubo fanfarria, pero en el espejo seguía la nota: «Hiciste lo correcto». Pasó la mano por el volante, como saludando a un viejo amigo. Encendió el motor. El autobús rugió con su ritmo habitual. Los niños empezaron a llegar a las paradas como siempre. Pero en sus miradas había algo nuevo, más respeto, más confianza. Algunos padres al despedirse levantaban la mano, otros simplemente asentían en silencio. En la segunda vuelta, Walter notó un cartel temporal en la ruta: «Desvío aprobado». Al parecer, los cambios ya estaban activos. Sonrió apenas, no porque hubiera ganado, sino porque no se rindió. Por la tarde lo llamó el alcalde. No un asistente, él mismo. Le agradeció, le expresó respeto. Y al final dijo: «Nos gustaría invitarle como asesor externo en temas de seguridad vial. Nada obligatorio, solo de vez en cuando, si no le molesta, compartir lo que ve desde el terreno, no desde una oficina». Walter agradeció y prometió pensarlo. No por cortesía, de verdad. Sabía que ser escuchado
no es lo mismo que ser aceptado. Esa noche, al entrar a una tienda, el dependiente le entregó un recibo y le dijo en voz baja: «Alguien ya pagó por usted», dijo, «para el señor Brown». En la salida, una señora mayor lo llamó. «Señor Brown, usted llevó a mi nieto en el autobús. Gracias. Él dice que usted no es solo un conductor, es un adulto en quien se puede confiar». Y eso valía más que cualquier premio. Al día siguiente, en la escuela, le pidieron que pasara a la oficina de la directora. La señora Ellis estaba serena, pero tranquila. «Señor Brown, quiero disculparme. Su firmeza nos recordó por qué hacemos esto. Usted no solo transporta niños, es parte de su mundo». En el vestíbulo, le esperaba una sorpresa. El coro escolar interpretó una canción breve escrita por un estudiante. Las últimas líneas decían: «A veces el héroe es quien no se apartó cuando todo se volvió difícil». El salón aplaudía. Los niños sonreían. Pero Walter notó que la señora Ellis estaba en la última fila, sentada aparte. Su carpeta cerrada, las manos entrelazadas en las rodillas. No aplaudía, solo observaba. Sin hostilidad, pero sin alegría. Walter no dijo nada. Solo asintió, ajustó la correa de su bolso y fue hacia el autobús. La jornada empezaba. Una semana después del regreso de Walter, la escuela organizó un día de agradecimiento. Por lo general, era un evento formal con magdalenas de maíz y carteles de cartón, pero esta vez fue distinto. En el auditorio colgaba una gran fotografía. Walter al volante del autobús, rodeado de niños sonrientes. El cartel decía: «El que se mantuvo en ruta». Estaba algo torcido, como si lo hubieran colgado deprisa. Nadie se molestó en enderezarlo, y no importaba. Los estudiantes que Walter había transportado durante años subieron al escenario, uno tras otro. Algunos contaron cómo el señor Brown los esperaba aunque llegaran tarde. Otros cómo les daba un pañuelo cuando lloraban. Una niña compartió que, gracias a él, había dejado de temer a los viajes en autobús. Un exalumno, ahora adulto, vino desde otra ciudad solo para decir: «Fue el primer adulto que me decía buenos días cada día». Eso significó más de lo que él cree. El niño que debía hablar a continuación se quedó en blanco, tartamudeó, y la maestra le susurró la línea. En la sala alguien revisaba el teléfono, otro se sonaba la nariz, alguien más miraba por la ventana con cansancio. Nada era perfecto, pero no tenía que serlo. Walter, sentado en primera fila, no sabía qué hacer con las manos. Lo invitaron al escenario, se levantó, se inclinó, murmuró agradecimientos, pero por dentro sentía que no se trataba de fama. Se trataba de saber que estaba en su sitio, que no había traicionado quién era. Tras la ceremonia, se le acercó el director del departamento de transporte del distrito. Le entregó una carpeta. «Nos gustaría que fuera mentor de los nuevos conductores, no solo en lo técnico, sino en cómo ser humano en esta profesión». Esa misma tarde encontró un sobre pequeño en su buzón, sin remitente. Dentro, una foto de un dibujo infantil, un autobús amarillo, un sol y un mensaje en letras mayúsculas: «Gracias por no rendirte». Un mes después, su nombre apareció en el periódico escolar. 2 meses más tarde, en el mural de honor del ayuntamiento. Pero eso no era lo más importante. Lo que importaba era que, en cada ruta matutina, los niños decían: «Buenos días, señor Brown», un poco más alto que antes. Y él respondía con la misma voz suave que había guardado por años: «Buenos días, siéntense con calma. Viajaremos despacio, pero llegaremos justo donde tenemos que ir». Lunes, 5:42 a.m. Oscuridad. Frescor. Silencio. El autobús número 27 sale del depósito y gira hacia las afueras del pueblo. Walter Brown al volante, como siempre. Lleva puesta su camisa gris con cuello. El termo de café descansa en el portavasos. Junto a él, la carpeta con la ruta actualizada. Antes de salir,
Se detuvo un momento en la puerta, colgó el abrigo en el perchero, miró la vieja fotografía. Su esposa, tan seria como siempre. Esta vez le hizo un gesto más visible, como si le diera las gracias. Solo entonces cerró la puerta tras de sí. En la primera parada, un farol solitario parpadea con el viento. Una niña de unos 8 años, con una mochila más grande que ella, espera envuelta en su bufanda. Walter abre la puerta y asiente. «Buenos días». «Buenos días, señor Brown», responde ella apenas más alto que un susurro. Mientras el autobús avanza por las calles, el interior se llena del sonido habitual. El roce de mochilas, charlas suaves, clics de cerrajeras. Cada niño, incluso los nuevos, saluda al conductor por su nombre. Ya es tradición. En el tablero frontal hay una nota, simple, en un post-it amarillo. Letra infantil. Eres el mejor conductor, no por ir rápido, sino porque nos esperas. En un cruce, el autobús se detiene para dejar pasar una furgoneta escolar. Esa mañana todo parece un poco más claro. Tal vez porque los charcos se han secado. O tal vez porque dentro del autobús viajan no solo niños, sino quienes saben lo que vale que alguien se mantenga firme. Antes de entrar al estacionamiento escolar, un niño del fondo pregunta: «Señor Brown, ¿alguna vez se salió de la ruta?» «Sí», responde Walter con una leve sonrisa, pero solo para regresar. Apaga la señal de giro, detiene el autobús junto al bordillo y abre las puertas. El turno matutino ha terminado, pero la buena ruta continúa. A veces, para que recuerden tu nombre solo hace falta no rendirse una vez, aunque todos digan que es más fácil callar.